Ejercicio 25.36. Dice, el circuito que se ilustra en la figura 25.37 incluye dos baterías, cada una con FEM y resistencia interna y dos resistores. Determine, inciso A, la corriente en el circuito, magnitud y dirección. Inciso B, el voltaje terminal de la batería de 16 voltios, la diferencia de potencial del punto A con respecto al punto C. Inciso D, con base en la figura 25.21, como modelo, elabore la gráfica de los aumentos y las caídas de potencial en este circuito. Vamos a empezar dibujando el circuito. Ya tenemos la resistencia R1, R2, el FEM 2, el FEM 1, la resistencia interna 1, la resistencia interna 2, el punto A, el punto B y el punto C. Entonces tomamos los datos, tenemos que la FEM 1 es igual a 16 voltios, la FEM 2 es igual a 8 voltios, la resistencia interna 1 es igual a 1,6 ohmios, la resistencia 1 es igual a 5 ohmios, la resistencia interna 2 es igual a 1,4 ohmios y R2 es igual a 9 ohmios. Entonces, como tenemos acá positivo con positivo y tenemos un solo circuito, la corriente va a depender de FEM, donde FEM 1 es mayor que FEM 2, entonces diremos que la corriente va a ir en sentido antihorario. Entonces tenemos que E1 menos I por R1 menos I por R1 menos I por R2 menos I por R2 igual a 0. Igualamos a 0 porque tenemos conservación de la energía. Entonces el inciso A nos pide hallar la corriente en el circuito. Entonces de acá vamos a despejar I, que sería igual a FEM 1 menos FEM 2 sobre R1 más R2 más R1 más R2. Entonces reemplazamos, vamos a tener 16 menos 8 sobre 8 más 9 más 1.6 y más 1.4. De aquí que la corriente va a ser igual a 0,47 amperios. Ahora para el inciso B nos pide hallar el voltaje terminal entre A y B.
Entonces el voltaje terminal de una fuente tiene esta forma, donde el voltaje terminal de A a B es igual al FEM1 menos la cociente por la resistencia interna. Entonces despejamos y tenemos que 6 menos la corriente, que es 0,47 por la resistencia interna, que es 1,6. entonces de aquí que nos da igual a 15 voltios. El inciso C nos pide hallar la diferencia de potencial de B a C del punto A con respecto al punto C. Nos pide hallar la diferencia de potencial entre estos puntos. Entonces elegimos un camino, vamos a elegir este. Podríamos elegir este también, pero vamos a ir por este. Entonces vamos a dibujar el circuito. Entonces para esto vamos a tener que la diferencia de potencial de A menos cociente por R1 menos I por R2 menos E2 igual a voltaje en C. Entonces de acá vamos a despejar. Nos pide hallar el voltaje terminal entre la diferencia de potencial entre A y C, que no es nada más que BA menos BC. Entonces de esta ecuación vamos a despejar que BA menos BC es igual a FEM2 más la cociente por R1 más R2. Y de aquí vamos a tener que BA menos BC es igual a el FEM2, que es igual a 8, más la cociente, que es 0,47 por el R1, que es 5, más el R2, que es 8. Mejor dicho, 1,4. De aquí que esto es igual a 11 voltios. Entonces la diferencia de potencial de A a C es igual a 11 voltios. Para el inciso D, que nos pide elaborar la gráfica, tenemos que el potencial en el punto B es 15.2 voltios, por debajo del potencial en el punto A. Y el potencial en el punto C es 11 voltios, por debajo del potencial en el punto A. Entonces, el potencial del punto C va a ser igual a 15,2 voltios menos 11 voltios igual a 4,2 voltios por encima del punto B. Entonces vamos a tener la siguiente gráfica.